Aquí comienza el podcast. El Clamor, un espacio donde compartimos reflexiones profundas, historias auténticas de personas como vos y el impacto transformador que Jesús ha hecho en sus vidas. ¿Has perdido algo hoy? ¿Estás enojado con Dios? Hoy veremos una historia de una madre que tuvo que rehacer su vida luego de una pérdida muy grande. Escucha este podcast y verás cómo es posible salir triunfante y aumentar la fe en Cristo. Hoy, lunes 20 de octubre del 2025, estamos aquí para encontrarnos con Rosa Hauser. Rosa. Contanos dónde naciste. Nací en Campo Viera, Misiones. ¿Cómo está formada tu familia de origen? Está formada por 4 hermanos y en realidad somos 6 porque las 2 primeras hijas son de mi papá. Entonces somos 6 hermanos. Mi papá era inmigrante, él era suizo y mi mamá es de acá y ya también los 2 fallecieron. Nos criamos en una chacra que le decían la granja del suizo, pero ellos decían porque él era suizo. ¿Qué recordás de tu primera infancia, de tu niñez, que te haya marcado en forma espiritual especialmente? Lo que más me marcó fueron las navidades que pasábamos en familia y que también, como mi papá venía ya con la religión evangélica, el evangelio luterano, pero igual asistíamos a una iglesia bautista donde decíamos poesía y, con mis hermanas y por las navidades. Sí, eso era típico en sí, los pueblos. Sí, y entonces nos gustaban las navidades porque recibíamos regalos y porque éramos niños, ¿no es cierto? Nos gustaba eso y por más porque el recuerdo de que toda la familia estaba ahí. Y para nosotros lo llamábamos Papá Noel. ¿Qué recordás de tus padres y de su influencia? De los 2 que recuerdo, de mi mamá sobre todo, que era una mujer muy valiente, a pesar de que ella era más joven que mi papá, siempre enfrentó la vida con mucho valor y muy trabajadora. Y también lo que recuerdo de ella, que ella fue la que leía la Biblia y me pedía que lea los Salmos y los Proverbios, que hasta ahora los recuerdo. Y de mi papá, que siempre nos decía que teníamos que estudiar para que todas las cosas se lograba con esfuerzos, que Dios nos ayudaba, pero teníamos que hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo. Y que agradezco a Dios por tener esos padres que, como todo ser humano, tenían defectos y virtudes, pero siempre trataban de que sus hijos salgan adelante, superen la superación. Y nos dieron el estudio que en esa época, en la chacra, vivir en la chacra, inclusive difícil. A mí hasta era difícil, nos mandaron a los varones, le mandaron a un colegio suizo, el colegio internado. Bueno, yo primero estudiaba ahí en Campo Viera, después cuando conocí... ¿No que estaba en Posada? No, conocí la palabra de Dios, me mandaron al colegio adventista. Ajá. ¿A qué edad te bautizaste y cómo fue esa experiencia para vos? Bueno, mi experiencia de la vida espiritual es así, que conocí la palabra de Dios a los 16 años y me fui al colegio. Bueno, al Instituto del Verdi. En el Instituto del Verdi. Bueno, ahí estudié, después por razones de salud no pude continuar, porque tenía que tener una dieta diferente. Y bueno, que siempre lamento, pero tengo valores y recuerdos muy importantes de esos pocos años que estuve en el Colegio Adventista. ¿Qué años estuviste en el Colegio Adventista? En 1977 y 8, esa época. Y fue una linda experiencia porque en esa época la educación cristiana tenía mucho valor. Y bueno, entonces a los 16, ¿y cómo fue esa experiencia para vos, el bautismo? El bautismo fue hermoso porque recuerdo que nos bautizaron, en esa época nos bautizábamos en un arroyo, todavía inclusive un arroyo cerca de mi casa. Ah, mira. En la chacra sería... ¿Verdad cómo se llamaba el arroyo? El arroyo La Cruz. Ah, mira. El arroyo La Cruz. Y ahí nos bautizaron. Y bueno, ¿Te acordás qué pastor? El pastor Godoy era. Ajá. Un pastor que ya no está más, ya. Después me volví a reencontrar este año en la iglesia que está asistiendo mi hija Laurita, al pastor Aguilar, el que me dio el estudio bíblico.
¿Y el Sí. estudio bíblico dónde te lo dieron? Él me dio ahí en la chacra, él iba, viajaba siempre, y con el hermano Ritter, que también, como pasaron muchos años, ya tampoco está, Ajá. era viejito, que diría que fue como un padre cristiano para mí el hermano José Ritter, lo recuerdo, ¿Él era siempre, ahí de Campo Viera? el de Campo Viera. Ajá. ¿Qué estudios cursaste? ¿Por qué y dónde? Bueno, cursé los estudios secundarios y después estudié el magisterio acá en Oberá. Por razones que no podía aprobar una materia, terminé mis estudios en el Colegio de Alem. Ajá. Y me recibí de En la docente. normal de Alem. En la normal de Alem. ¿Qué significó tu carrera para vos? Para mí fue algo muy importante porque me ayudó mucho en el sentido que la responsabilidad, porque tuve mi primer hija y pensaba en ella y darle un bienestar a ella, a pesar de que yo recibía siempre, gracias a Dios, mucha ayuda de mis padres y tenía una beca de Suiza que me ayudó mucho y que pude, también cursé estudios en la Facultad de Arte, en esa época se llamaba Actividades Prácticas, pero no pude seguir. Pero gracias a eso que estaba estudiando, recibía una beca de Suiza que O sea que te recibiste más de grande. docente nomás. Ajá. Mi familia hoy está compuesta por mi esposo y también tuve 2 hijas y lamentablemente una ya partió, mi hija más chica, por una enfermedad que se llamaba lupus. Y acá en mi testimonio quiero agradecer a Dios porque en mis tiempos de juventud me había retirado de los caminos del Señor y gracias a Dios que tuve un nuevo encuentro y acepté a Jesús y volví con mi familia a servirle al Señor y agradezco mucho porque si no estuviera tomada de la mano de Dios con esa fe, no podría haber soportado una pérdida de una hija, que es muy difícil. Sí. Y agradezco por eso que tengo en la Biblia que quiero leer, de la Biblia que la palabra de Dios me ayudó en los momentos muy difíciles y puedo decir que llevar una vida cristiana y tener una fe mayor y lo que más anhelo es que Jesús venga y compartir esa maravillosa esperanza que Jesús sí viene y que solamente se encuentra paz en Jesús. Muchas gracias, Rosa. Que Dios te bendiga ricamente a Gracias vos y a vos. tu familia. Gracias. Si en estos momentos quieres que oremos por ti, marca este número 3755 50 14 15.